¿Hay aquí personas a quienes les hayan incumplido una promesa? Levante la mano. Bueno, eso hablando humanamente, ¿cierto? Pero desde el punto de vista divino, Dios cumple sus promesas. Amén. Muy bien. Estamos acabando ya el año, estamos acabando 2022. Cuando yo estaba recién llegado a Bogotá, hablaban que posiblemente habría un mundial de fútbol en el 86 en Colombia. ¿Sí se acuerdan ustedes o no? Algunos. Pero Turbaya ya no lo quiso. Entonces tiró el mundial de fútbol en Colombia. Y yo decía, wow, 86, ¿y cuándo será eso? Empezaron a hablar por ahí como en el año 74, 76. Pero digo que el tiempo pasa mucho y estamos en 2022 y se acerca el 2023. Hay un balance del año, hay unas metas por alcanzar, unos sueños por lograr todavía. Entonces, logrando esos sueños, mis hermanos queridos, necesitamos mirar que quien promete es verdadero y es justo. ¿Ustedes se acuerdan de un candidato presidencial llamado Gabriel Antonio Goyeneche? ¿Alguien ha oído de Goyeneche o no? A ver, ¿quién ha oído de Goyeneche o leído de Goyeneche? ¿No? Era un candidato presidencial que vivía por ahí de las limosnas del pueblo, vivía en la ciudad universitaria, por allá arrimado. El hombre hacía unas promesas raras. El hombre prometió que si él era elegido presidente le pondría marquesina a Bogotá para librarla de la lluvia. También prometió que pavimentaría el río Magdalena porque la navegación era muy mala y que el río pavimentado sería mucho mejor. Eso prometió Goyeneche. Él dijo que convertiría la chicha en champaña. Además dijo que le echaría anís, ¿saben qué es el anís, no? Anís a los ríos para que se convirtieran en aguardiente. Promesas absurdas. Por ahí he leído de Goyeneche que en la primera candidatura sacó 12 votos. Hubo 12 personas que votaron por él con esas promesas. Entonces dijo, son los 12 apóstoles. En la segunda candidatura sacó 33 votos. Y dijo los años del Señor Jesús. Bueno, hay promesas absurdas como estas. Hay otras llevaderas. Otra de las promesas, ¿se acuerdan ustedes también de un autor colombiano, cantautor llamado Arnulfo Briceño, el autor de Ay mi llanura, y también autor de ¿A quién engañas, abuelo? Y en la canción ¿A quién engañas, abuelo? Dice que los políticos, porque son expertos en prometer, prometen puentes donde no hay ríos. Entonces, una cantidad de promesas absurdas. Así hay promesas del hombre, de la mujer. Prometen y prometen para luego no cumplir. Pero lo que quiero decir hoy es que tenemos unas promesas infalibles, tenemos unas promesas que se cumplen a cabalidad. Amén. Ahora, la Biblia dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Cristo son amén. Ustedes saben que la palabra amén significa así sea o así será. Entonces, si las promesas de Dios son amén, tenemos que creerlas, vivirlas y experimentarlas. Hay tantas promesas, hermanos, que en un momento de tribulación nos pueden a nosotros calmar los nervios, porque son promesas y Dios cumple sus promesas. Promesas que en un momento de malas noticias o de cosas así de las que vamos a hablar más adelante, pueden ayudarnos a mantener la paz, a mantener el sosiego, a mantener la confianza en Dios y una vida como una vida agradable, no una vida llena de tormento, de incertidumbre y de tantas cosas que viven muchos cristianos teniendo las promesas de Dios. Ahora, hay muchas, perdón, los que cuentan las promesas dicen que hay
33,000 en la Biblia. Pero hoy vamos a ver algunas, poquitas, 7. ¿Qué es una promesa? Compromiso u obligación adquirida por alguien de forma verbal o escrita a favor de una persona o una comunidad. Un compromiso es una promesa. Cuando yo estoy casando parejas, ahorita tengo que ir a hacer unos 25 años, siempre pregunto: ¿se compromete o promete ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la adversidad o en la calma, hasta la venida del Señor o hasta que la muerte los separe? ¡Prometo! 2 años, 3 años, o vino la pobreza o vino la riqueza, o cualquiera de las dos, y se olvidaron de la promesa. Pero Dios nunca miente. Amén. Entonces, la promesa es una obligación adquirida por alguien de forma verbal o escrita a favor de una persona o una comunidad. También dice otra definición: es la expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien. Entonces, tenemos a Dios que es cumplidor de promesas, porque las promesas de Él son en Él sí y en Él amén. Amén. Vamos a mirar entonces algunas promesas que les quiero dejar para el año 2023 y el resto de la vida. La primera, levanten la mano los que temen a Dios. Muy bien, temer a Dios es aborrecer el mal. La Biblia dice que todos los que temen a Dios nos va a ir bien. ¿Quieren saber dónde lo dice? Eclesiastés 8:12. Eclesiastés 8:12 dice lo siguiente: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. El contexto, mis hermanos, nos habla de que quienes hacen el mal pueden vivir muchos años haciendo el mal. Finalmente el juicio va a llegar. Pero aunque haya tanta gente haciendo el mal, a nosotros nos irá bien. Amén. ¿Cuánto les ha ido bien hasta hoy? Hay una promesa de mañana que nos irá bien. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros estamos viviendo como en un país de mucha incertidumbre. El gobierno que está, el futuro, que los impuestos, que subió el dólar, que no sabemos cuánto baje, que todo se está encareciendo, que todo está subiendo, que es una cuestión invivible. Bueno, una cantidad de cosas. Algunos han optado por decir: bueno, este país se va a volver chicuca, entonces yo me voy. Tendrán sus razones, algunos estarán dirigidos por Dios, otros no, otros estarán en planes de irse, pero otros dicen: aquí nos vamos a quedar porque el futuro mío no depende del gobernante de turno, ni de la situación política del país, ni de la situación económica del país, ni de la situación moral del país. Depende de mi contacto que yo tenga con Dios. De eso depende mi futuro, de cuán conectado yo esté con mi Señor y cuán conectado esté con sus promesas, porque la convicción en las promesas de Dios generan siempre una esperanza viva en nosotros, una esperanza real, una esperanza no es algo ficticio, no humano, sino una esperanza que viene de lo alto. Y esa esperanza nos dice que nos irá bien. Aleluya. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Entonces, esta primera promesa que nos irá bien, yo la creo porque la dice la Biblia. Y la creo, y en todo momento, aunque todas las circunstancias me digan lo contrario, voy a creer que me va bien donde esté. Y en el momento en que esté, yo tengo que ver un futuro que va a ser un futuro de bienestar y de bendición. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, si existe incertidumbre del mañana, Dios, en un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar toda circunstancia.
¿Acaso no lo hizo con José cuando estaba allá un presidiario? Ya llevaba yo no sé cuántos años, tal vez 10 años de prisión o 9 años. No sé cuántos años duró José en la cárcel, pero de un momento a otro, de presidiario, un extranjero, un israelita, pasó a ser el primer ministro de Israel. De Egipto, perdón, de Egipto. Una cosa maravillosa que Dios hace. Ese pastorcito de ovejas llamado David, un muchachito que allá solamente estaba con los animales y solamente sabía manejar animales, hermano, se convierte en el mejor y más trascendental de los reyes de Israel. Y por eso le hicieron una estrella, ¿cierto? Una estrella de 6 puntas, y ese es el símbolo de la nación de Israel, en honor al rey David. Mira, hermanos, una vez estaba una hermana toda desconsolada porque había servido como empleada de servicio a su patrona 25 años. Y esos 25 años habían sido unos años de una amistad con ella. Y se enfermó la patrona y ella decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Y se enfermó con una enfermedad que se la llevaba. Y efectivamente, ella se la llevó y dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Oró a Dios, Señor, yo no tengo nada que hacer ahora, provéeme algo. Y de pronto, mirando en su mesita de noche que le tenía ahí la señora, había un sobre con unos papeles y una escritura. Y la escritura estaba a su nombre. La patrona le había dejado la casa a ella, no a sus hijos. Estos casos suceden. Les conté alguna vez, hermanos, de una morenita que vino a Bogotá a buscar una casa para ella, pero no tenía ni 5. Y vino a trabajar por su casa. Y decía, pastor, me decía ella, yo vengo a trabajar, yo vengo de Cali y yo sé que en Bogotá el Señor me va a dar mi casa. Yo no sé cómo. Yo le dije, hermana, ¿dónde está trabajando? Yo no he conseguido trabajo, pero yo sigo orando por mi casa, yo sigo orando al Señor. Y de pronto dijo, pues es que no tengo ni de qué comer, pero sigo en la fe que el Señor me va a dar mi casa y que me va a ir bien. Y fue y compró unos chicles para vender en un semáforo. Y yo les he contado ese testimonio, creo, que ella se fue, estaba en el semáforo vendiendo los chicles, de pronto para una camioneta lujosísima, baja el vidrio y el Señor le dice, le cambio esta bolsa por una caja de chicles. Eso hace como 25 años. La señora se asustó y dijo, y antes de que cambie el semáforo tiene que tomar la decisión. A ver, le cambio esta bolsa por una caja de chicles. Y la señora dijo, pues ahí temerosa y todo, le entregó la caja de chicles, recibió la bolsa. En la bolsa, ¿saben qué había, hermanos? $20,000 o $30,000, algo así. Y se fue para Cali a comprar su casa. ¿No es Dios admirable? Por eso, no importa la situación precaria que estemos viviendo en este momento, diga con todo el corazón, me va a ir bien. ¿Lo digo con todo el corazón? Creyéndole a Dios, dígalo, me va a ir bien, porque temo al Señor. Lógicamente que hay una condición y es temer al Señor. Bendito sea el Señor. Segunda promesa, no estaremos solos. En el trajinar de la vida necesitamos compañía, necesitamos ayuda, necesitamos quien nos dé la mano en esos momentos duros de la vida. Pero hay una promesa y es esta. Cuando Israel iba hacia la tierra prometida, el Señor le dijo, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Aleluya. Esa promesa está vigente hoy. El apóstol Pablo, no, el escritor de Hebreos, recuerda esa promesa para recordar que está vigente. Le dice a los hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, gloria a Dios. Estamos siempre acompañados.
Hay uno de los atributos maravillosos del Señor que nos invita a que creamos eso, que en todo momento, en todo instante, en toda circunstancia, Él nunca nos abandona, nunca nos deja. Y ese atributo se llama omnipresencia de Dios. En todas partes Él está. Y no nos deja ni nos desampara, siempre nos saca adelante. Hemos oído tantos testimonios de personas que están por ahí para ser atracadas, robadas, y viene el Señor y los defiende de alguna manera increíble, porque ese es nuestro Dios. Si nosotros no confiamos en las promesas de Dios, vamos a ser unas personas que vamos a vivir siempre una religiosidad sin creer en esas promesas del Señor. Él va con nosotros cada día. Amén. Tercera promesa: ante la multitud de enemigos, confianza total en el Señor. Escuchen bien lo que dice la Biblia. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El escritor de este salmo es David. Aquel David que cuando era un jovencito, un adolescente, el Señor lo impulsa para pelear contra un gigante llamado Goliat, experto en la guerra, con todo el armamento posible para vencerlo. No había posibilidad ninguna, humanamente hablando, de que un soldado israelita pudiera combatir con semejante experto en la guerra, con semejante gigante. No había posibilidad ninguna. Pero el Señor movió el corazón de aquel muchacho, que hervía su corazón de ira frente a los desafíos de aquel gigante al pueblo de Dios, y que ninguno del pueblo de Dios pudiera ir y decir: yo peleo. Y él fue y le dijo a Saúl: yo puedo pelear con ese gigante. Y Saúl le dijo: ¿qué experiencia tiene? Dice: no, pues si le sirve esto, mire, yo soy pastor de ovejas, y allá cuando llegaba un oso, yo lo enfrentaba, y si cogía una ovejita, yo iba y lo tomaba por su cuerpo, de alguna manera lo cogía y lo mataba. ¿Cómo así que este peladito mataba osos? Y dice: y también vencí leones. ¿Cómo así que ese peladito venció leones? ¿Quién se le enfrenta a un león? ¿Saben que yo creo que ese muchachito, cuando venía el león o el oso, iba en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, iba, lo tomaba y lo mataba? Entonces este peladito dijo: este también será como uno de ellos. Le dijo a Saúl, y Saúl lo vistió con todo el armamento del rey, pero no pudo caminar, ni siquiera caminar. Y tomó su honda, una piedra, la colocó en su honda y ¡pah!, la disparó y venció al gigante. Este dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y es que, hermano, en el camino de la vida hay muchos enemigos: vecinos, compañeros de trabajo, colegas. Enemigos que se levantan por la fe, se levantan por envidia, se levantan por tantas cosas. Mis hermanos queridos, créanme, tengan la absoluta seguridad que si nosotros tememos a Dios, el Señor estará contra nuestros enemigos y ellos serán vencidos y nosotros saldremos triunfantes. Pero no solamente, hermanos, los enemigos físicos, los enemigos visibles, también los enemigos internos: el temor, la cobardía, la culpa, la depresión, la ansiedad. Todo esto son enemigos que el Señor puede vencer. Ahora, es fácil decir: aunque un hombre venga contra mí, no temerá mi corazón. O aunque vengan dos, entonces yo los voy a vencer. O como Bruce Lee, que vencía 4, 5, 6. No, mis hermanos queridos, una cosa es enfrentar un hombre, 2, 3 o 4, pero otra cosa es decir: aunque un ejército esté contra mí, no temerá mi corazón. Hermanos, porque ha desarrollado una confianza total en Dios, que Dios nos defiende y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor va con nosotros y por más enemigos saldremos triunfantes. Cuarta promesa. Tenemos otra acá interesante: ante las malas noticias, seguridad en Dios. Ante las malas noticias, seguridad en Dios.
El Salmo 112 es un salmo que nos habla de la bienaventuranza del hombre justo. Y lógicamente que se refiere a hombre-mujer. Pero dice que ese hombre justo, en los versículos 7 y 8 del Salmo 112, dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. La verdad es que a partir de la pandemia yo decidí como no ver noticias, porque son tan malas todos los días. Todos los días malas noticias. He optado por mirar los periódicos, BBC, El Tiempo, El Espectador, y mirar por la internet y mirar titulares. Y si me interesa alguna noticia la leo, si no, chao, bambino. Porque hay noticias tan malas. Pero hermano, si les dan una carta, dice: lo despido del empleo, ¿cuál es su actitud? Quedó sin empleo. La persona que confía en las promesas del Señor no teme ante esa noticia, porque dirá: el Señor me va a dar uno mejor, voy a tener un mejor empleo. Si le dicen: mira, hay una enfermedad grave que está padeciendo, te la hemos descubierto, entonces vamos a decir: Señor, vamos a tener la oportunidad de ver tu mano poderosa obrando lo sobrenatural en nosotros. Si alguna situación mala sucede, hermano, y vienen con malas noticias, hermanos, tenemos que adorar a Dios, lo que hizo Job cuando lo llenaron de malas noticias: que se robaron los camellos, que se robaron las ovejas, que fuego cayó del cielo y que consumió a los siervos, que vinieron los sabeos y que mataron a los ganaderos que tenía. Bueno, todas esas noticias, pero la peor de todas, el clímax de todas las noticias fue: estaban sus hijos allá, los 10 hijos estaban en la casa y estaban celebrando el cumpleaños del primogénito, y vino un viento y acabó con la casa, y las paredes cayeron sobre los hijos y los mataron. Wow, 10 hijos de una. Pero dice la Biblia que él no se desesperó, no maldijo a Dios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno, es que él dijo: todo esto tendrá un propósito. Se arrodilló, levantó sus manos y adoró. Yo hice un negocio una vez y fue cuando, hace más o menos 30 años, compré una casa, tenía un apartamento. Yo hice el negocio en fe, creyendo que vendería un apartamento y un carro que tenía, para cumplir con un negocio en 4 meses. Vender un apartamento y una casa en 4 meses. Y un apartamento y un carro. Bueno, el carro lo vendí rápido, pero el apartamento pasaron 2 meses y no lo vendía. Yo dije: Dios mío, hay una cláusula penal si no cumplo con el negocio. Y llegó un señor con una oferta, y yo dije: bueno, le pierdo plata, pero yo tengo que vender este apartamento rápido. Y ya estaba todo para firmar papeles. Dijo: voy. Y de un momento a otro llama a la señora y dice: no, era un militar. Dice: mi esposo ya no puede comprar el apartamento porque nos llegó una carta de traslado para el Putumayo. Entonces yo dije: gracias, Señor, voy a vender el apartamento, pero lo voy a vender mejor. No me desesperé en ese momento. Faltaba un mes para el compromiso cuando llegó una señora de edad y llegó ofreciendo un dinero por el apartamento y dijo: pues, yo dije: pues sí. Dijo: pero pastor, yo no puedo hacerle ninguna cláusula penal porque yo dependo de un préstamo bancario. Yo dije: ¿a un mes? ¿Un préstamo bancario? Sin embargo, hice el negocio. Y hermanos, faltando un día para cumplir con el compromiso mío, salió el dinero del préstamo de esa señora, que era muy difícil que le prestaran. Lo cierto, hermanos, es que vendí el apartamento mejor y pude cumplir el compromiso que tenía con la casa. Dios es bueno. Cuando confiamos en Él, no tenemos temor de malas noticias.
No podemos temer, hermanos queridos. Quinta promesa. Alguien nos escucha y responde nuestras oraciones. Alguien nos escucha y responde nuestras oraciones. Escuchen bien, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos creen esa promesa? Cuando uno clama a Dios, debe clamar en fe que el que promete va a contestar. La fe, mis hermanos, es el remedio más eficaz para afirmar el ánimo en las promesas de Dios. Clama a mí. Jeremías es uno de los profetas que vivió un ministerio muy complicado, muy difícil, muy perseguido. Jeremías le tocó la mala con el pueblo de Judá y de Israel, porque era un pueblo de dura cerviz, desobediente, pecador. Se había contagiado con los ídolos de todo lugar. Manasés, el rey, había llevado ídolos de todo lado. Luego su hijo Acaz la acabó de embarrar. Metieron ídolos en el templo sagrado de Salomón. Una cosa impresionante. Se vivía orgías sexuales, se vivía de todo en el pueblo de Dios. Y no era el mensaje profético de Jeremías aquel que, ay, el Señor los ama, vengan que Dios los va a restaurar, vengan que Dios les va a dar las bendiciones. Aquellas de las profecías que a nosotros nos gusta escuchar. El Señor te va a levantar, te va a llevar por las naciones, el Señor te va... No, hermanos, la profecía de Jeremías era una profecía confrontante con el pecado. Si no se arrepienten, el Señor mandará fuego. Ya el del norte viene como oso a destruir, como leopardo a destruir, como león a destruir. Y entonces los gobernantes no querían a Jeremías, lo azotaron, lo encarcelaron, lo amenazaron de muerte. Un ministerio muy difícil. Pero como era un ministerio difícil, pues Dios le dice a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tanto nosotros clamamos al Señor en medio de nuestras tribulaciones y de nuestros días oscuros? Clama a mí significa que debo tener una comunión con Dios, que debo tener un contacto con Él, que debo tener una conexión con Él, que debo tener un tiempo diario devocional con Él, que debo tener compañerismo con Él. Clama a mí es ir a clamarle al Dios eterno que hace todas las cosas y que todo lo que hace lo hace bien. Aleluya. Pero hermanos queridos, a veces nosotros tenemos las promesas y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Quiero decirles que las promesas de Dios son una riqueza impresionante para poder vivir en paz y para poder vivir en triunfo continuo, confiando en esas promesas. Gloria a Dios. Alguien dijo: la oración tiene poder. Sí, pero oí de un gran predicador, un hermano de Puerto Rico llamado Aníbal, que él dijo: la oración tiene poder, pero depende de quién la haga y a quién se haga. Y él estaba hablando de ese reto que presentó el profeta Elías al pueblo de Israel, de quién haría descender fuego del cielo, si Baal o si Dios. Entonces le dijo: los de Baal clamaban a Baal y clamaban que Baal hiciera descender fuego del cielo, e inclusive se sajaban con cuchillos. El sangrío por todos lados estaba allí porque todos clamaban, y allí estaba Elías diciéndoles: sigan clamando porque de pronto está ocupado, o de pronto se durmió. Sarcásticamente les hablaba. De pronto se durmió o está de viaje y no ha llegado, sigan clamando. Dice que clamaron frenéticamente desde el alba hasta el mediodía, y ese Dios no respondió. Por lo tanto, esa oración no tenía poder.
Pero si hay una oración que tiene poder, es las oraciones que hacen los hijos de Dios al Dios eterno, que es todopoderoso. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé. Dios sí responde, hermanos. Dios sí responde. Cuando habla que clama a mí, debe ser incesantemente, debe ser sin cesar. Así que, hermano, ore aunque haya orado ya. Ore cuando esté en gran dificultad, ore cuando esté bendecido, ore cuando esté desanimado, u ore cuando esté enfermo, ore cuando esté sano, u ore cuando esté afligido. Amén. Ore cuando esté alegre, ore cuando tenga abundancia, ore cuando esté en escasez, pero ore. Clame a Dios. Si quiere ver la gloria de Dios, pase tiempo con Dios. Si quiere ver la gloria de Dios, invierta tiempo en el Señor, que ese tiempo le será devuelto. Digo le será devuelto, no en que el tiempo regrese, pero digo que las cosas le serán más fáciles y llegará más rápido a la meta. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Sexta promesa. Dios te levanta de cualquier enfermedad. El profeta Isaías se refiere a Jesús como el varón de dolores. Y dice así la Biblia en Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escuchen bien, tiempo pasado está hablando acá. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Isaías está profetizando, digamos, años 730, 720 antes de Cristo. Él profetizó entre los años 740, 690, por ahí profetizó Isaías. Y aquí está diciendo que Él ya llevó nuestras enfermedades, a pesar de que Jesús no había nacido. 700 años atrás, el profeta ya está hablando en tiempo futuro. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús llevó nuestro dolor físico. Cualquier enfermedad Él la puede sanar. Cualquier enfermedad Él la puede sanar. Ahora, no solamente Jesús llevó nuestros dolores físicos, también Jesús llevó todo dolor emocional. Él sufrió el rechazo. Fue rechazado por su pueblo. Cuando dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado por su familia. Los hermanos de Jesús no le creían. Después ellos se convirtieron, y ahí tenemos a dos hermanos de Jesús, escritores en la Biblia, Santiago y Judas, hermanos en sangre del Señor Jesús. Pero tampoco le creyeron. Nazaret, su ciudad natal, que era su ciudad natal, aunque nació en Belén, pero dice que fue llevado a Nazaret para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había dicho, que vendría de Nazaret, adoptado. Pero Nazaret no le creyó. En Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Jesús llevó rechazo. Jesús llevó su rechazo. Jesús llevó el dolor de la soledad. Oró solo en Getsemaní. Lo dejaron solo cuando fue arrestado. Estuvo solo en la cruz del Calvario. El Señor sabe que es sufrir soledad y sufrir en la soledad. El Señor sufrió el dolor de la traición. El amigo a quien le dio espacio en su club de preferidos, a quien le dedicó tiempo enseñándole doctrina, a quien le hizo partícipe de sus dones y milagros, lo traicionó. Hay personas que han recibido traición de los mejores amigos, que les han dado la espalda, les han hecho daño, se han aliado con otros para hacer daño. El Señor llevó el dolor de la traición. El Señor llevó el dolor del fracaso. Pareciera que Jesús todo lo que hizo
Las multitudes fueron alimentadas mediante milagros. Pero algunos, él les dijo en alguna ocasión confrontándolos: ustedes me siguen no porque les guste la palabra que yo les hablo, no porque les guste la confrontación que yo hago con ustedes, sino porque les multiplico los panes y los peces. Por eso me siguen. Y tantos que sanó, tantos a quien les hizo bien, a tantos a quien les dio alimento. En la cruz no tenía nadie. Tal vez de aquellos que recibieron de los 5 panes y 2 peces, y después de 7 panes y 2 peces, tal vez de esos mismos estaban allá diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero Jesús sufrió el dolor de la soledad, del fracaso. Tal vez Nazaret, donde él quería ver que su pueblo le aceptara, Israel que cambiara, que fuera transformado, no sucedió nada. Sucedió después de su muerte. Pero cualquiera diría: fracasó en su vida. No fracasó. Pero él sí supo que era no ser aceptado, que era no cumplir con una meta. Que repito, eso lo dio la resurrección. El triunfo máximo del cristianismo es la resurrección de Cristo. Pero bueno, Jesús sabe sanar el dolor de los sueños hechos añicos, de hogares que se acaban, negocios que se fueron al piso, carreras que no se terminaron por falta de economía. Jesús nos ofrece sanidad integral a nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, siempre hay tiempo para soñar. Séptima promesa: toda necesidad será suplida. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Conocen ustedes qué significa Jehová Jireh? Nosotros hemos orado por ustedes, por la iglesia, y hemos orado en nuestros devocionales por la economía, porque sabemos que diciembre es un mes que alguien querrá una comida, que alguien querrá un regalo, pero después de diciembre se vienen las matrículas, se vienen los uniformes, se vienen los útiles, se vienen todo esto, y hemos orado que Dios les supla. Lo hemos orado al Señor. Pero hermanos queridos, en lo que tengamos necesidad, Dios puede obrar multiplicación donde no lo hay. Y ustedes saben por la historia que Dios multiplicó el aceite de una viuda que dijo: ay, mi marido era siervo de Dios. De esos siervos de Dios, malos administradores tal vez, porque el buen siervo de Dios debe saber administrar. Pero me dejaron, mi marido se murió, y aquí viene el acreedor a llevarse a mis hijos. Es decir, la deuda la paga o la pagan con sus hijos, porque me va a llevar a sus hijos como esclavos. Simplemente eso era algo que optaban los acreedores, por llevarse los hijos de esclavos. Y entonces ella va y clama al profeta Eliseo: Eliseo, Eliseo, mire lo que me está pasando. Dice: ¿qué tiene? ¿Qué tiene por ahí? No, tengo un poquito de aceite ahí tengo en la casa. Pues señora, vaya, consiga ollas de los vecinos. Y ella dio un paso de fe y fue y se consiguió una cantidad de ollas, y encerró y empezó a volcar ese poquito de aceite, y se multiplicaba y echaba, y aparte dice: esta se llenó, tráiganme otra. Hasta que hubo ollas, hubo aceite. Hasta que hubo ollas, hubo aceite. Y una de las frases maravillosas de la cantidad de aceite que el Señor le multiplicó a la viuda es que le dijo: vaya y venda el aceite, pague sus deudas y viva de lo que le quedó. Vende el aceite. Era tanta la cantidad de aceite que ella podía ir, vender, pagar sus deudas y pagar de lo que le había quedado. Gloria, y vivir de lo que le había quedado. ¿No es eso hermoso? Dios va a suplir todas sus necesidades.
Y si sus sueños son conforme a la voluntad de Dios, también van a ser posibles para su gloria. No se afane, viene, sigamos confiando, aunque se demore, viene, aunque se demore, viene. Lo importante es no angustiarnos, ni estar temeroso de malas noticias, nada, mis hermanos queridos, porque Dios sí va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Concluyo, mis hermanos, estas promesas de Dios y muchas más están disponibles para que las tome. Simplemente necesita sumergirse en la palabra del Señor, tomar esas promesas y vivir, hermanos, esperando que se cumplan, creerle al Dios que ha prometido y esperar que se cumplan. Esperar que se cumplan. Y cuando se cumplan, dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Entonces, termino repasando las promesas. La primera, nos irá bien. Dígale al que está a su lado, le va a ir bien. Segunda promesa, no estaremos solos. No te dejaré, no te desampararé. Tercera promesa, ante la multitud de enemigos, la defensa del Señor. Cuarta promesa, ante las malas noticias, seguridad en Dios. No tendremos temor de malas noticias. Quinta promesa, alguien nos escucha y responde a nuestras oraciones. Sexta promesa, Dios nos levanta de cualquier enfermedad. Y séptima promesa, Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. De pies, por favor, hermanos, por favor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchas otras promesas, muchas, muchísimas. Hoy quería dejarles esas 7 promesas. Y antes de ir hacia adelante, en la administración yo quisiera hacer un llamado. Si hay personas aquí que nos visitan y vienen por primera vez o segunda vez y quieren hoy entregar su vida al Señor y empezar a vivir las promesas de Dios. Hay promesas de salvación, hay promesas de vida eterna, hay promesas de bienestar familiar, hay promesas, una cantidad de hermanos. De esas, si quieren empezar a disfrutar, pero sobre todo la promesa de la vida eterna, y alguien quiere esa promesa y afirmarla hoy y entregar su vida al Señor para empezar a vivir en la voluntad de Dios y empezar a vivir en las promesas del Señor. Si hay alguien aquí invitado por primera vez y desea una oración, levante su mano en alto. Yo quiero orar por usted. Hay personas que hoy puedan decir: yo recibo a Jesús en mi corazón. Si hay por ahí manos levantadas, me dicen. Wow. Si hay alguien, le invito a que pase aquí adelante, por favor. Vamos a hacer una oración. ¿Hay alguien que venga? Parece que hoy no hay invitados. Entonces tenemos que estar muy atentos a hacer invitaciones. Amén. Amén. Que cada domingo tengamos aquí 40, 50 personas recibiendo al Señor. Entonces voy a disponerme a orar por su necesidad, su milagro. Levante la mano los que tienen una petición al Señor. Ok, vamos a orar y vamos a creerle a las promesas de Dios. Padre celestial, en esta mañana oramos, Padre Santo, que la gloria tuya repose sobre cada hermano, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada padre, sobre cada niña, Dios mío. El Espíritu Santo que está aquí ministra a cada vida, Padre. El Espíritu Santo lleva bendición. Oh Padre, el viento de la bendición repose sobre cada uno. La mano poderosa tuya se pose sobre los cuerpos enfermos. La mano poderosa tuya se pose, Dios mío, sobre las economías precarias, para traer abundancia, para traer bendición. Padre, oro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ejecute la obra en este día. Ejecute
Ejecuta la obra, Espíritu Divino. Espíritu Santo, tú eres aquel agente divino que está aquí para traer, Señor, esa bendición y ejecutar la obra del Padre Celestial. Espíritu Santo, proclamo bendición abundante. Ahora, mi hermano, confiese la bendición que viene a su vida. Confiese el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Confiese el poder de Dios trayendo bendición económica, trayendo sanidad, sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Padre, te amamos porque tu amor fluye. Espíritu Divino, Santo de Israel, fluye en milagros, fluye en señales, fluye en prodigios, Padre. Te damos la gloria y la honra porque tú lo estás haciendo en este día. La bendición fluye, Padre. Gracias te damos, oh Dios. Pide el milagro, atrévese a pedir un milagro de Dios en este día. Un milagro, el milagro de Dios está ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret, atrévase a pedir cosas grandes, atrévase a pedir cosas maravillosas de parte de Dios, porque hoy su promesa es que Él responderá. Clama a mí y yo te responderé. Y estamos anclados en esa promesa de que Él nos responde. Bendito Señor, te amamos. Gracias por ministrar a tu pueblo. Gracias por traer convicción de las promesas a cada corazón, Señor, que en este día ha escuchado tu palabra. Te bendigo, Señor Santo, y te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor de los cielos, por los milagros realizados en este día. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y le dan un aplauso al Señor, aleluya. Un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores.